Cuando estaba en mis 20 trabajé para una gran empresa de materiales de construcción que tenía presencia en casi todo el norte del país, y después de un tiempo con ello fui subiendo puestos hasta convertirme en un gerente y acabé conociendo al mero dueño del lugar, que era un señor de unos 65 años aproximadamente, que le gustaba mucho ir a acampar, la cacería y la pesca. Yo, al ser nacido y criado en un rancho, pues se nos iban las horas hablando de esas actividades, y ya siendo más amigos, un día nos agendamos una salidita a la cacería de jabalíes en la sierra, y solo nosotros dos con nuestro equipo para acampar y nada más. Después del primer día, donde dejamos comederos para los animales para atraerlos, nos subimos un risco para montar guardia, y ya, entre el café y uno que otro vinito, salió la plática, que hace unas semanas yo tenía un dolor de cabeza, no muy agudo, pero sí era muy incómodo, y mi señora me dijo que ella también le estuvo batallando con eso, pero que le recomendaron que se tomara una Coca-Cola sin gas para que se le fuera, y no sabemos de qué dependa, pero de que funcionó, funcionó, perfecto para ella y también para mí. Mi patrón se rió y me dijo que él no toma ni come nada que se anuncie en la televisión, porque eso es veneno para el cuerpo. Él en su casa tiene un huerto donde saca la fruta y la verdura. La carne la consigue de una ranchería en los Estados Unidos, donde son animales de libre pastoreo, y el agua la filtra de una piedra volcánica para mantenerse sano. Y pues ya viéndolo bien, era verdad, porque mi patrón, en esa época, repito, rondaba los 65 años, se veía como de 40 fácil, con un cuerpo sano y macizo. Le pregunté que si este miedo de comer productos procesados es por algún problema de salud que vivió alguno de su familia, y él me dijo que no, lo hace porque eso lo usan gente diferente a nosotros para controlarnos la mente, de alguna manera que él no comprende, y ya me contó lo que a él le sucedió. Él me dijo que él no inició este negocio de materiales de construcción porque quiso, se lo dieron para callarlo, pues a él, como le interesaba más, era la explotación de minas. Su papá, como su abuelo, fueron mineros y sus tíos se dedicaban a la busca de ópalo en el occidente del país, y es por eso que él creció en ese mundo de las minas, y cuando empezó a despegar su negocio de poner planchas de concreto, ahorró como nunca, y con varios préstamos quiso hacerse de una concesión de una mina a finales de los 80s. Estuvo meses viendo el proyecto, y todo iba viento en popa, sin ninguna traba, hasta que aparecieron unos mentados canadienses que también querían hacerse de la misma mina. Mi patrón llevaba las de ganar, porque conocía gente en el gobierno, un par de buenos conectes y socios de allí, pero cuando empezó a notar que esa gente alrededor empezó a actuar muy raro, al punto de que literal pareciera que los estaban controlando de manera remota. Un día, cuando ya estaba en el mes de cerrar el contrato, un par de señores canadienses quisieron hablar con él para hacerle una contraoferta, es decir, que él podría comprar la mina, pero pasado el tiempo de propiedad mínimo, vendérsela a ellos, y para hacer eso ganaría extra un 10% aproximadamente de su inversión inicial, pero mi patrón rechazó la oferta. Él sabía que esa mina daría mucho dinero a largo plazo, y ahora que notó que los canadienses querían pagarle a sobreprecio, más emocionado estaba por ese trato, porque eso comprobaba que allí había una posibilidad de un negocio enorme. Platicó en su casa con su esposa sobre la situación, y en confianza, ella le decía cómo le iban a hacer con la mina. Y ya fue como al día siguiente tenían que ir con el notario muy temprano, y mi patrón puso la alarma a las 4 de la mañana. Él durmió muy a gusto, y al despertar descubre que son las 5:30 de la mañana, y su despertador nunca sonó, y pues como de rayo, se cambió, y su esposa se levantó para ayudarle a hacer su lonche, y le preparó unas tostadas de crema pastelera para comer en el camino, y al ir comiéndoselas le dio un ligero sabor a cacahuate. Cuando iba manejando, pues se asustó, pues él es alérgico, pero escalas fuertes, así que se puso muy mal en el camino al notario, y cuando tanteó que la neta no le iba a librar, llegó mejor directo a una farmacia, y como pudo se encaminó y se aventó en la puerta, diciéndole al farmacéutico que le inyectara epifedrina, y hasta eso, el chavo de la farmacia se la rifó, y sin preguntar nada lo hizo, y de esa manera le salvó la vida, y pues al menos ya ese día no vio al notario. Eso iba a recorrer más las fechas de entrega de la mina, pero es que no había de otra. Cuando llegó a su casa le reclamó a su esposa que cómo es posible que se le haya ido un cacahuate triturado en la crema de su tostada, y ella le dijo que no sabe cómo pasó eso. Mi patrón conoce a su esposa desde los 13 años y tenían décadas de casados, así que no es que desconfiara de ella, y ya se pusieron a buscar
pues de dónde salieron los cacahuates, pero no vieron dónde. Ese día aprovechó que estaba mejor para ir con un amigo que es médico, para que le recetara epinefrina y tenerla en su casa y en la oficina, cosa que nunca había hecho por tener, y se fue en el carro de su esposa, pues el suyo estaba sucio de tanto babear cuando se le cerró la garganta y casi fallece. En lo que restó del día, pues hacer que el notario le diera una segunda cita costó, pero lo logró, y había sido para el día siguiente, y esta vez se quedó hablando con su esposa de cómo fue que llegó el cacahuate a su tostada, y pues les ganó la noche hablando, y ya fue que escucharon a su hijo menor abrir la puerta de su cuarto. Mi patrón, pensando que su hijo saldría al patio para meter a su cuarto a un perrito que recién habían adoptado, se fue tras él para impedirlo, pero cuando llegó al patio, el perro, a pesar de ser un cachorro, estaba gruñendo, y su hijo estaba murmurando, mirándose al cielo en medio del patio. Mi patrón se esperó un rato para ver por qué estaba haciendo eso, pensando que quizás era sonambulismo. Al no ver nada, tomó a su hijo del brazo, y este estaba en algo similar como en un trance, pero se le fue rápido. Lo que se alcanzó a notar es que él estaba balbuceando, pero no eran murmullos cualquiera, estaba hablando francés. Lo sabe porque una de sus hijas mayores estudió en Canadá y aprendió francés e inglés. Cuando el niño entró en razón, preguntó a su papá por qué lo sacó al patio, y para no asustarlo no dijo nada y se llevó al niño al cuarto. No quiso contarle nada a su esposa, pues ella ya estaba muy mortificada con lo sucedido de la alergia, y así fue que mejor trataron de dormir. Mi patrón no pudo pegar pestaña, así que aprovechó para bajar a la sala y hablarle por teléfono a uno de sus empleados nocturnos para que le ayudara como chofer al amanecer, para ahora sí ir a la cita con el notario. Cuando su empleado llegó, todavía no amanecía, y mi patrón fue a la cocina para preparar café para los dos. Y cuando estaba en ello, llegó su hijo, de nuevo en modo sonámbulo, y como si no estuviera presente su papá, y sabrá Dios de dónde, sacó una bolsa de cacahuates, y tomó las tostadas, que siempre desayunaba mi patrón, y empezó a restregarlas en todas las que había. Su papá, con el tiempo encima, pues no trató de ver por qué su hijo actuaba así, y así que mejor se fue con su empleado para la cita, pues tenían que estar presentes en la mina, con todos los topógrafos, geólogos, gente de gobierno y un montón de presentes para hacerlo esto de manera legal, o entre comillas, porque la neta es que muchos estaban sobornados y tenían tajada con lo de la mina. Al llegar, esperaron toda la mañana a los abogados y la gente del notario, pero el notario jamás llegó y se tuvo que cancelar todo. Cuando llegaron a la ciudad, desde la oficina mi patrón quiso hablar con el notario, y en su despacho dijeron que no fue a trabajar porque tuvo un accidente de coche ayer en la noche. Su esposa dijo que fue muy extraño porque de la nada se despertó y dijo que quería comer un cierto tipo de pan que venden en Coyoacán y se fue. Al salir de la privada donde viven, se estrelló en un poste de luz. Gracias a Dios no fue tan grave el golpe, pero sí lo dejó tocado del chicotazo, pues se lastimó la espalda, cuello, dejándolo con la necesidad inmediata de al menos un par de días en el hospital. Mi patrón se empezó a asustar, pues pareciera que algo o alguien no quería que todo esto de la concesión de la mina no se diera, y la situación empezó a trabarse, al grado que llegó a pensar que no se podría hacer el negocio. En esos días llevó a su hijo con el neurólogo para hacerle estudios, y pues no había nada fuera del otro mundo en él, y de paso se hizo análisis también él y su esposa, pero no encontraron nada raro. Los días pasaron y una tarde su asistente le dijo que unos señores de Canadá quieren verlo para dialogar sobre la compraventa de unos terrenos, y mi patrón, entre asustado y enojado, porque él ya tenía la vaga sospecha de que ellos estaban detrás de todo esto, fue que los encaró. Los canadienses los citaron en un restaurante muy de renombre por Reforma, y al estar hablando de lo que considerara revender la mina, uno de ellos pidió algo que no estaba en el menú al mesero. Mi patrón no recuerda de manera exacta qué fue lo que pidió, pero sí era algo extraño, y él pensó que de dónde iban a sacar semejante cosa. El mesero le dijo de manera muy amable que no podría ayudarlo, y el canadiense enojado le tomó la mano y le dijo al mesero que le hablara al gerente por favor. El gerente llegó y le comentó lo mismo, que no podía conseguirle esa comida, pero de nuevo el canadiense, con solo tocarle el brazo y mirarlo fijamente, él dobló las manos y le dijo que en corto le conseguiría lo que él quería. Mi patrón supo que esa gente no era humana por su extraña forma de actuar, y al estar con ellos todo el tiempo sintió
un ligero calor en su cabeza y estaba sudando mucho, y no sabe si trataban de manipularle la mente, pero no pudieron, que fue lo bueno. Todo eso se fue al demonio cuando uno de ellos empezó a hablar, ya con un español un poco más entendible, para que ya, con un tono agresivo, le dijo que no están para juegos y necesitan esa mina ya. Y mi patrón jura que le dio un ultimátum cuando fue que le vio que sus ojos cambiaron de color a todo negro, como si un párpado debajo del párpado lo cubriera de más. No quedó de otra que ver por la seguridad de su familia, porque desconoce cómo, pero si esta gente los puede manipular a distancia, y sabrá Dios cómo, ni con todos los contactos que tienen política, dinero o amigos podría hacerle frente. Les dijo que está bien que harían mancuerna, él comprará la mina y por medio de intermediarios se las acabará dando, pero no quiere nada de extra de dinero, pues no quiere deberles nada. Los extraños seres dieron su visto bueno, y fue así como mi patrón acabó doblando las manos frente a ellos. Como la mina la tuvo a su nombre poquito más de un año, la usó como aval para pedir muchos préstamos en los bancos, y ya fue que hizo más grande su empresa de concreto y aperturó estas tiendas de producto para construcción, donde yo empecé a trabajar y lo conocí. Cuando al final les dio la mina, él ya se había enterado que ellos empezaron a comprar más empresas, muchas minas, todas las disponibles que hubiera en el país. Como él sabía cuáles minas tenían potencial de explotación, le sorprendió enterarse que también estaban comprando minas que estuvieran limpias de minerales, y esas pues sabrá Dios para qué las querían esos seres. Yo le conté que no dudo que sea verdad esto que me dice, porque yo creo firmemente que no estamos solos en el mundo, pero que eso que tiene que ver la gente extraña con la comida chatarra, la tele, refrescos y todos los productos que pasan por un proceso de manufactura. Y él me dijo que todo ese año que estuvo con el tema de la mina, empezó a tener juntas con esos seres para hacer la transición, y él vio claramente cosas extrañas. Una es que esa gente manipula de manera mental a gente de todo tipo, políticos, empresarios, deportistas, artistas, y no solo a gente rica, también a gente de clase media, pero en trabajos donde imparten educación, como las escuelas, tanto públicas como privadas. Eso fue una cosa, y la segunda es que también entre ellos había gente que sí eran humanos, eso sí te lo puede firmar, pero notó que ellos bajo ninguna circunstancia veían la tele o escuchaban la radio. No consumían nada de productos procesados y comían cosas que ellos mismos cosechaban y cargaban con ellos a todo momento. Y cuando no había de otra y comían en restaurantes, fiestas o reuniones, para mantener apariencias pedían cosas muy particulares, con especificaciones muy extrañas, como la vez del restaurante cuando por fin vio a los canadienses. Es por eso que me lo dice y me explica que si no se me hace raro que a la Coca-Cola le den muchas soluciones como para curar el dolor de cabeza, subir la presión o el por qué es tan adictiva. Nos manipulan e intoxican por medio de esos alimentos procesados y ni se diga lo que hay en los medios. Al escuchar su historia le dije que creo en los seres extraños, pero eso del producto no tanto, pero lo tendré en cuenta. Pasaron los meses de esa salida de cacería y después su hijo ya crecido se casó y fue invitado a la boda, y la verdad es que todo estuvo muy bonito, muy lujoso, con mucha gente poderosa, y cuando saludé a mi patrón por separado me dijo que abra bien los ojos y ponga atención a la gente que está presente. Ya fue que me di cuenta que varios invitados trajeron su propia comida a la boda, y cuando estaba la música fuerte se ponían tapones en los oídos. Allí fue que comprobé que al igual que mi patrón, sin duda hay control mental en nosotros, en cosas que ni sabemos, y quizás suene muy paranoico, pero ya al menos en mi casa ya no comemos procesados y consumimos el mínimo de entretenimiento, aunque la verdad eso es difícil de hacerlo, y desde entonces jamás, pero jamás nos hemos enfermado, se los juro. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.